Buenas tardes, en esta ocasión voy a compartir la exposición virtual de la actividad 2 de álgebra moderna. Tenemos la portada. Para empezar, dice Universidad de Salvador, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, licenciatura en la enseñanza de la matemática. Mi nombre es Eric Abimael Martínez Galdames, de carnet MG 18120, bajo la dirección del doctor y el licenciado Herbert Alonso Castro Morales. La tarea es una exposición virtual número 2. La asignatura Álgebra Moderna, ciclo 2, año 2021, y la fecha es 28 de noviembre de 2021. Procedemos con el ejercicio 1, el cual nos dice: sea H un subgrupo de P-Silo de un grupo finito G, sabemos que el normalizador de H en G, es decir, el normalizador de H igual a X pertenece a G, tal que el inverso de X por H por X es igual a H, es un subgrupo de G. Demuestra que H es el único subgrupo de P-Silo de G contenido en el normalizador de H. La solución de este ejercicio, para empezar, vamos a probar que H es un subconjunto del normalizador, lo cual sería H subconjunto del normalizador de H. Para esto decimos que X pertenece a H, pero para esto necesitaremos que el inverso de X por X sea igual a H. Dicho de otra forma, sería más bien una doble inclusión. Digamos entonces que H minúscula pertenece a H y véase al inverso de X por H minúscula por X perteneciente al inverso de X por X. De esto podemos observar que X pertenece a H. Entonces tenemos que el inverso de X pertenece a H, por lo que el inverso de X por H minúscula por X pertenece a H. Por lo tanto, el inverso de X por X es un subconjunto de H. Veamos ahora que H minúscula pertenece a H. Veamos acá igual X por H por el inverso de X pertenece a H. Tenemos entonces X, el inverso de X por K por X es igual a H minúscula perteneciente al inverso de X por X. Por lo tanto, H es un subconjunto del inverso de X por X. Acá ya hemos demostrado las dos inclusiones, por lo que nosotros podemos decir que el inverso de X por X es igual a X, y por ello X pertenece al normalizador de H. Luego, como el módulo de H es igual a P elevado a la N por ser un subgrupo de P-Silo de G, y H es un subgrupo del normalizador de G, podemos decir que H es un subgrupo de P-Silo del normalizador de G. Entonces, para resolver esto es necesario que nosotros probemos que H es un subgrupo normal del normalizador de H, por lo que tenemos que demostrar que si H minúscula pertenece a H y X pertenece al normalizador de H, entonces el inverso de X por H minúscula por X pertenece a H. Se sabe entonces que el inverso de X por X es igual a H. Entonces, X por el inverso de X por H por X es igual a X por H. Entonces, H por X es igual a X por H. Observes entonces que X por H minúscula pertenece a X por H. Se sabe que X por H minúscula pertenece a X por H. Por lo tanto, podemos decir que X por H es igual a H' por X para algún elemento de H' perteneciente a H. Decimos entonces que X por H por el inverso de X es igual a H' por X por el inverso de X, y eso será igual a H' perteneciente a H. Por lo tanto, podemos decir que H es un subgrupo normal del normalizador de H. Ahora, por el segundo teorema de Silo, tomamos a H' como un subgrupo de Silo del normalizador de H. Diremos entonces que H' y H están conjugados. Dicho de otra forma, hay un elemento X en G tal que el inverso de X por H' por X sea igual a H. Recordemos que anteriormente hemos demostrado que H es un subgrupo normal del normalizador de H. Esto implicará que H' sea igual a H.
Por lo tanto, el único P subgrupo de P silo de G contenido en el normalizador de H es H, con lo que llegamos al final de la demostración que nos pedía el enunciado. Pasamos entonces al problema 2, donde nos dice que sea H un P subgrupo de silo de un grupo finito G, sea X perteneciente al normalizador de H tal que el orden de X sea igual a P elevado a la N para el positivo N. Demostrar que X pertenece a H. Para solucionar este ejercicio, tenemos que H es P subgrupo de silo de G. El normalizador de H en G es normalizador de H igual a X perteneciente a G tal que X por H es igual a H por X. Esto lo podemos decir en base al problema 1. Tenemos también que H es un subconjunto del normalizador de H, también lo vimos en el problema 1. Y H es un subgrupo normal del normalizador de H, que también lo vimos en el problema 1. Ahora, de este enunciado sabemos que X pertenece al normalizador de H y que el orden de X es igual a P elevado a la N para todo N mayor o igual a 1. Sabemos entonces que H es un conjunto del normalizador de H. Y véase por la definición del normalizador que H es un subgrupo normal del normalizador de H. Entonces el normalizador de H con H será un grupo. El orden XH en el normalizador de H con H será una potencia de P. Esto porque tenemos a X por H elevado a la P y eso elevado a la N. Y eso será igual a X elevado a la P elevado a la N por H igual a H. Podemos decir entonces que el orden de X por H divide a P elevado a la N. Tenemos a S igual a la clase de X por H, el subgrupo cíclico del normalizador de H con H que se genera por X por H, de donde el módulo de S es igual al módulo de X por H y eso es igual a P elevado a la M para algún M perteneciente a los naturales. Aplicando el teorema de correspondencia, decimos que el normalizador de H es un subgrupo de S elevado al asterisco, vamos a llamarlo así, tal que S es isomorfo a S elevado al asterisco con H, lo cual implicaría que el módulo del cociente de S al asterisco con H es igual al módulo de S, lo que significa que el módulo del cociente de S al asterisco con H sea igual a P elevado a la M, por lo que diremos que S elevado al asterisco con H es un P subgrupo. Sabemos que H es P subgrupo y el módulo de H es igual a P elevado a la N para todo N mayor o igual a 1. Entonces, el módulo de S elevado al asterisco será igual al módulo del cociente de S por, elevado al asterisco con H por el módulo de H. Esto implicaría que si el módulo de S elevado al asterisco es igual a P elevado a la M por P elevado a la N, eso es igual a P elevado a la M más N y eso sería igual a P elevado a la R para algún R perteneciente a los naturales, ¿verdad? Entonces, véase que S elevado al asterisco es un P grupo porque su orden es P elevado a la R. Entonces, veamos que si S elevado al asterisco es un subconjunto del normalizador de H, que a su vez es un subconjunto del normalizador de G, sabemos que S elevado al asterisco es un subconjunto de G. Observemos entonces que H es un subconjunto de S elevado al asterisco y S elevado al asterisco es un P subgrupo de G, lo que significaría que S elevado al asterisco es igual a H. Esta referencia la tenemos también del problema 1. Nótese entonces que si aplicamos el segundo teorema de Silo, S elevado al asterisco y H serían conjugados. Veamos lo siguiente. S elevado al asterisco igual a H implica el módulo del cociente de
S elevado al asterisco con H sea igual a 1. De esto tenemos que el módulo de S es igual a 1 y la clase de X por H es igual al conjunto de H, que nos lleva a X por H es igual a H. Por lo tanto, X pertenece a H, que es lo que el problema pedía demostrar. Procedemos ahora al problema 3, el cual nos dice que si P es un P subgrupo de Sylow de un grupo finito G, demostrar que el normalizador del normalizador de P es igual al normalizador de P. Para solucionar esto, sabemos por medio del enunciado que P es un P subgrupo de Sylow de G. El normalizador de P es normalizador de P en G. P es un subconjunto de normalizador de P, que a su vez es un subconjunto de G. Esta de referencia también la tenemos del problema 1. El módulo de H es igual a P elevado a la N por ser un P subgrupo de Sylow de G y P es un subconjunto de P. Decimos que P es un P subgrupo de Sylow del normalizador de P, que también es una referencia del problema 1. P es un subgrupo normal del normalizador de P. De esto diremos que P será el único P subgrupo de Sylow de G, que también es otra referencia del problema 1. Entonces, para poder decir que el normalizador del normalizador de P es igual al normalizador de P, hay primero que demostrar que el normalizador de P es un subconjunto del normalizador de P y que el normalizador del normalizador de P es un subconjunto del normalizador de P. Para esto, véase que el normalizador de P es un subconjunto del normalizador de P. En este caso, si X pertenece al normalizador de P, debemos constatar que el inverso de X por el normalizador de P por X es igual al normalizador de P, lo cual sería como hablar de una doble inclusión también, ¿verdad? Diremos entonces que H minúscula pertenece al normalizador de P y tomaremos el inverso de X por H por X perteneciente al inverso de X por el normalizador de P por X. En este caso, véase que como X pertenece al normalizador de P, tendremos entonces que el inverso de X pertenece también al normalizador de P, lo que significaría que el inverso de X por H por X pertenecen al normalizador de P y por lo tanto el inverso de X por el normalizador de P por X es un subconjunto del normalizador de P. Dicho esto, podemos proseguir diciendo que H pertenece al normalizador de P y evaluémoslo para un número K, que sería K igual a X por H por el inverso de X pertenece al normalizador de P. Entonces tendremos que el inverso de X por K por X es igual a H perteneciente al inverso de X por el normalizador de P por X. Por lo tanto, el normalizador de P es un subconjunto del inverso de X por el normalizador de P por X. Acá lo que acabamos de hacer es demostrar las dos inclusiones de las que hablaba, por lo que es válido que nosotros digamos que el inverso de X por el normalizador de P por X es igual al normalizador de P. Por ello, X pertenece al normalizador del normalizador de P. Probemos entonces que el normalizador del normalizador de P es un subconjunto del normalizador de P. Si X pertenece al normalizador del normalizador de P, digamos que X por el normalizador de P por el inverso de X es igual al normalizador de P. Sabemos que P es un subconjunto del normalizador de P. Entonces tenemos que X por P por el inverso de X es un subconjunto de X por el normalizador de P por el inverso de X, y eso es igual al normalizador de P. Decimos entonces que X por P por el inverso de X es un P subgrupo de Sylow del normalizador de P. Decimos que P es
que es un P subgrupo de Sylow del normalizador de P. Entonces X por P por el inverso de X será igual a P, por lo que podemos decir que X pertenece al normalizador de P. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que el normalizador del normalizador de P es igual al normalizador de P. Y con esto culmina la exposición.